Aquí estoy. Qué bendición, hermanos queridos, como cada oportunidad que el Padre nos regala para poder compartir la palabra del Señor. Venimos desarrollando un estudio panorámico, un estudio sistemático del libro de Mateo, Matillaj. Y hoy el anteúltimo capítulo 27, vamos a compartir, pero quiero agradecerle al Eterno por cada oportunidad que me da, salud, los medios, los recursos para poder realizar una transmisión cada día y poder compartir, claro, lo más importante de su palabra, la palabra del Señor, la que es inspirada por Dios y que es útil, que presta una utilidad, es una herramienta que nos enseña el camino, que nos corrige, nos redarguye, nos prepara, nos hace calificar para toda buena obra, para que seamos perfectos, dice la Biblia. Bueno, eso es, y no solamente convertirse en un oidor olvidadizo de la palabra del Señor. La cuestión está en ser hacedores de la palabra, según Romanos capítulo 2, versículo 13 y capítulo 1 del libro de Santiago en el versículo 22. Quiero invitarte, como cada oportunidad que tengo, a que te suscribas a nuestra página de YouTube, Raúl Cajas. Dale me gusta, suscríbete, toca la campanita para que puedas recibir una notificación cada oportunidad, cada vez que subimos una enseñanza, un video a la plataforma de YouTube, puedas recibir esa notificación. Es totalmente gratuito. Así que con eso nos vas a ayudar para que más personas puedan oír, puedan escuchar un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, la palabra del Señor. Ya estamos finalizando este libro de Mateo, hoy capítulo 27, mañana cerraríamos un capítulo más, un libro más para la gloria del Eterno, y vamos a comenzar unos días de descanso y vamos a comenzar con Deuteronomio, Devarim, palabra, Deuteronomios. La palabra griega significa segunda ley. No es que haya una segunda ley, sino que es una repetición de los libros anteriores. Acordate, Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Los primeros 4 números de la ley de Moisés y luego, claro, Devarim, Deuteronomio. Así que, sin más preámbulos, vamos a la palabra del Señor. Estoy corrigiendo que todo esté en óptimas condiciones. Ahí está. Mi mamá me está diciendo, aquí estoy presente. Mi mamá desde la provincia querida de San Juan. Abundante bendiciones, queridos pastores, cariño. Me dice mi mamá desde la provincia querida de San Juan. Sponsor oficial del ministerio, así que saludos también a mis hermanos, familia establecidos en el departamento 25 de Mayo, familia Morales, familia Cajas, familia Bustos, Caucete también en Albardona, mis queridos primos, a todos los hermanos, queridos hermanos establecidos en la localidad de La Bebida, el departamento es Rivadavia, y Sonda también a mis queridos hermanos, ahí lo tengo a Sergio, mi hermano querido, el Johnny, ahí está, bendiciones, siervo, me dice atento a la palabra 5:5, la transmisión que estamos realizando con amor, con mucha pasión, con mucho fuego. Hoy hemos tenido 9 grados, me dice la temperatura, a esta hora, en esta parte de la provincia querida de Córdoba. Muchos comentarios a lo largo de la jornada acerca de las bajas temperaturas que estamos soportando en esta parte de las sierras cordobesas en la República Argentina, es en todo el país prácticamente. Así que dejo el monitor en esta ubicación y me preparo para comenzar la palabra del Señor. Son 66 versículos, es extenso este capítulo 27 del libro de Mateo. Yeshua es entregado a Pilato. Estamos recorriendo, estamos viendo los últimos instantes, horas de vida del Mesías Yeshua. Qué interesante es examinar todo lo que venimos compartiendo, las enseñanzas, el sermón del monte de las bienaventuranzas, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del libro de Mateo, las bienaventuranzas, todo lo que el Padre le dio para hablar.
Él lo habló, Él lo enseñó. Vemos muchísimos episodios en la vida de Cristo, del Mesías, en los cuales Él enseñaba. ¿Por qué? Porque el conocimiento, según Juan capítulo 8, versículo 32, el conocimiento os hará verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, dice Juan 8, 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y después dice, la verdad os hará verdaderamente libres. Por falta de conocimiento, dice Oseas 4:6, mi pueblo pereció, murió. Pereció el pueblo, sufrió por falta de conocimiento. Y por cuanto, mire, dice desechasteis. Hay muchas personas que desechan el conocimiento, que dicen, no, yo me quedo con lo que tengo, con lo que me enseñaron, vos seguís con lo tuyo, yo me quedo con lo tradicional, pero no tiene interés, rechaza el conocimiento. Entonces, cuando Cristo dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre de muchas cosas que pululan en el ambiente espiritual. Hay que ser sabios, y si hay alguien que esté escaso de sabiduría, pídale al Señor, y Él le va a dar seguramente, grandemente, abundantemente y sin reproche. Bueno, es bueno el conocimiento, así que voy rápidamente, lo que el Mesías dijo, enseñó, Mateo 5:17, voy a resaltar. Mateo capítulo 5, versículo 17, el mismo Cristo, lo vas a encontrar con letras rojas, que es palabra del Señor. Capítulo 5, dije, el capítulo 6 y el capítulo 7, todo letras rojas, que es palabra de Cristo, el sermón del monte de las bienaventuranzas, el más extenso que profirió Cristo, el Mesías Yeshua. Y dice Mateo 5, 17, no penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar. Otra versión dice, no he venido a cancelar, a invalidar, a dejar sin efecto, a tirar por el piso, dice, a tirar por tierra, dicen otras versiones más actualizadas, sino que he venido a cumplir. Así dice, otra versión dice a complementar, otra versión dice a completar, a dar el correcto cumplimiento, dicen otras versiones. Así que vamos, sin muchos preámbulos, a la palabra del Señor. Mateo capítulo 27, Yeshua es entregado ante Pilato, son los últimos acontecimientos, últimas horas del maestro, del rabí. Venida la mañana, dice, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra. Hasta el día de hoy, hermanos, hay una gran oposición. Cristo habló y dijo que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los arrebatan. Claro, gente espiritual, no violentos, literalmente, porque el violento, claro, la Biblia dice que bienaventurados son los pacificadores, no los violentos. Habla de una entrega espiritual, de buscar el reino de Dios y tomarlo y vivir de acuerdo a las leyes que establece este reino. Bueno, hubo oposición. Acá se juntaron contra Yeshua para entregarle ¿a qué? A muerte. Y le llevaron, ¿cómo le llevaron atado? Mire, como a un malhechor, como un ladrón, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. En ese momento histórico que estamos hablando, lo entregaron a Poncio Pilato. Mire, en Cristo el Mesías se hizo todo lo que no se debía hacer para prenderlo. Por ejemplo, de noche lo atraparon en Getsemaní, como vimos el capítulo anterior, lo atraparon de noche, buscaron testigos falsos, todo un complot para oponerse, para prenderlo, para atraparlo. ¿Y para qué? Para sentenciarlo a muerte. A muerte, mire cómo son las cosas, pero claro, todo está dispuesto, todo está trazado, y desde antes de la fundación del mundo, por el Abba, por el Padre, ya estaba establecido todo esto. Entonces, Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente.
Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Se quitó la vida, Judas, el Iscariote. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, 30 piezas de plata, que era el precio de un esclavo que se pagaba por un esclavo, dijeron: no es lícito, no está bien echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. No era mucho dinero, era el equivalente a un precio de un esclavo. No era muy grande el terreno según las características y los comentarios paralelos a este relato, pero iba a ser destinado a la sepultura de los extranjeros. Por lo cual, aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Claro, porque viene de una acción que ha sido derramada sangre inocente. La voy a saludar a María, le voy a dar la bienvenida. Muy buenas tardes. María, muchas gracias por estar conectada a cada una de nuestras transmisiones. Buenas tardes, pastores, me dice, atenta a oír la poderosa palabra del Señor. Bendiciones desde San Juan, mi hermana querida María, te saludo y te bendigo en el nombre del Señor. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron, mire, ya estaba profetizado en el libro del profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Figura en la Biblia que el precio era 30 piezas de plata, el precio, el costo de un esclavo. Ese fue el precio que se pagó por Cristo, el Mesías Yeshua HaMashiach, el Mesías, el ungido de Israel. Y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Yeshua pues estaba en pie delante del gobernador de Poncio Pilato, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Yeshua le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Yeshua no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Claro, cualquier persona ante esa situación, usted ve los juicios por ahí, ¡ay, nada que ver! No, nada que ver. Osvaldo, querido Roe, Osvaldo Jerez, un abrazo grande. Shalom, Roe Raúl, me dice desde la provincia de Buenos Aires. Querido Roe, un abrazo grande. ¡Qué gusto! Un abrazo grande para toda la familia. Ahí el suboficial del ejército, Ezequiel también. Ejército argentino, para tu hija Belén. Un abrazo grande. Querido Roe Osvaldo Jerez desde la provincia de Buenos Aires. San Miguel, creo que es la localidad, o José Cepaz, ex chofer de la línea 176, si habremos viajado en esa línea 176 de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí está, seguimos con la Torá, la palabra del Señor. La multitud escoge a Barrabás. Barrabás significa, es un nombre arameo. Barrabás, Bar significa hijo, Bar, y Abas es padre, hijo del padre sería el nombre. Bar, por ejemplo, Bartimeo, tenemos un ciego Bartimeo en la escritura, que significa el hijo de Timeo. Bueno, Barrabás, hijo del padre significa. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso por cosas malas seguramente, llamado Barrabás.
reunidos, pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Yeshua, llamado el Masías, el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, con este sadik, es la palabra hebrea, con este justo, con Cristo, con el Mesías Yeshua, que no se metiera, porque hoy, dice, he padecido mucho en sueños por causa de él. Personas que en la mente, en la conciencia les remordía, porque sabían que en él no había pecado, en él, claro, no había ninguna mancha. En la fiesta de Pesaj, que ya se aproxima acá el día de Pesaj, porque Cristo, según Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8, dice: limpiaos pues de la vieja levadura y celebremos, porque Cristo, nuestra Pascua, Pesaj es la palabra hebrea, nuestra Pascua, nuestro Pesaj, ya fue sacrificado. Él va a ser el Cordero de Dios. El que dijo Juan el Bautista, ahí está, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, no fue hallado en el pecado. Vamos a ver que Poncio Pilato, los sacerdotes, el sumo, lo examinaban, porque el Cordero Pascual se tenía que examinar. El día 10 se lo tomaba, se lo observaba por 4 días y luego el día 14 se lo ejecutaba, que era la Pascua, el Pesaj. Entonces no fue hallado en el pecado, la Biblia lo dice, no fue hallado en el pecado. Lo examinaban por un lado, por otro, tratando de encontrar un defecto, una falla, pero no tenía pecado. Cristo, el Mesías Yeshua. Pero, dice, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron, trataron de influenciar. Sacerdotes y el grupo de los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Yeshua fuese muerto. ¿Cómo es la gente? Pero sí, pastor, hace unas horas antes, él en la entrada triunfal a Jerusalén, la gente decía: Hoshiana, Hoshiana, Hosana, Hosana, al rey que viene, Hosana, Hosana, y bendito el que viene en el nombre del Señor, y todas esas cosas. Aplaudían, arrojaban sus mantos y ramas delante de él, y Hoshiana, Hoshiana, Hosana, Hosana, gritaban y avivaban la entrada triunfal del Mesías, sentado en un pollino de asna, en un burrito. Y ahora están pidiendo que lo maten. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué? Pues haré de Yeshua, llamado el Cristo, el ungido, el Mesías, el Masías. Todos le dijeron: sea crucificado. Ese era el destino, la crucifixión. Lo había anunciado Cristo, el Mesías. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos. Buscó una buena palangana y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Claro, porque no había en él pecado, no había alguna condición, alguna actitud de condenar y enviarlo a la muerte. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Qué sentencia! Las palabras, acordate que las palabras tienen poder para bendecir o para maldecir. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Yeshua, le entregó para ser crucificado. 40 azotes menos uno, un total de 39 azotes se le daban a los, entre comillas, malhechores. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Yeshua al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía.
y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, se burlaban, diciendo: «Salve, rey de los judíos», y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, de haber hecho burlas de él, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. La versión original dice que iba desnudo porque eso es oprobio, eso es vergüenza, era una gran vergüenza. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón de Cirene. A este obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron, acá la cruz, voy a abrir un paréntesis, vamos bien con el tiempo. La cruz en un primer momento era una sola estaca. Vamos a encontrar en la Biblia, en algunos episodios, en algunos versículos, acerca de la estaca de ejecución. Hay versiones israelitas, nazarenas, mesiánicas, que hablan de la estaca de ejecución. Porque en un primer momento la cruz, claro, no eran dos maderos, era uno solo con punta en uno de los extremos, en los cuales se los colgaba al sentenciado a muerte, y bueno, y ahí quedaba colgando por la espalda de ese madero. El emperador Tito va a implementar, el Imperio Romano va a implementar la crucifixión, los dos maderos. Y aquí se cumple lo que habla Ezequiel, capítulo 37, capítulo 36, acerca de los dos maderos. Que eso es apasionante, o el Valle de los Huesos Secos, Ezequiel 36 y 37, son capítulos impresionantes que se los recomiendo para que los lean. Bueno, eso es, la cruz habla de dos casas, dos maderos. Ahí lo habla Ezequiel, capítulo 37, toma un madero, por un lado la casa de Israel y otro casa de Judá, y los dos serán uno solo en mi mano. Es la cruz. La cruz simboliza, es una alegoría de la unión, de la unidad de las dos casas, porque el reino de Israel estaba, claro, dividido hasta el día de hoy en dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá. El reino del norte, cuya capital es Samaria, y el reino del sur, cuya capital es Jerusalén. En Cristo, Él es el nexo, Él es la conexión. Por Él tenemos reconciliación, el cielo con la tierra. En Él tenemos el perdón de los pecados, la salvación del alma y promesas de vida y de vida eterna. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. ¿Por qué? Porque ahí estaban los restos óseos de todos los que habían sido ejecutados por esta pena de muerte, la crucifixión. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Es una mezcla. Bienvenido, mi hermano Walter. ¿Qué hace, mi hermano Walter? Te bendigo, mi hermano. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes, me dice aquí Walter Box, atento a escuchar la palabra del Señor. Está Cuapé. Un abrazo grande, mi querido hermano. Muchas gracias por compartir con nosotros cada una de nuestras transmisiones. Nos anima, nos alienta, claro que sí, a más y más. Le dieron de beber vinagre mezclado con hiel. Es vamos a decir, un preparado que puede provocar un estado de somnolencia o un estado de letargo, como un psicofármaco sería más o menos para evitar el dolor, para anestesia, como anestesia sería la palabra. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Todo esto está profetizado. No hay nada que esté fuera de la Torá, de la Biblia, porque el Señor, claro, cumplió, fue obediente y hasta la muerte y muerte de cruz. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí
mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Los soldados romanos, usted habrá visto la película La Pasión de Cristo, tantas versiones que se hicieron acerca de la crucifixión. Los romanos, soldados, echaron suertes sobre sus ropas y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Yeshua, el rey de los judíos. ¿Qué se ponía? Abro un paréntesis. En la cruz, en la parte superior, en la cabeza, arriba de la cabeza, un cartel que decía el nombre de la persona y la causa por la cual había sido crucificado. En algunos casos, ponele Simón por ladrón. En otro caso, distintas causas por las cuales eran ajusticiados, sentenciados a muerte. Por asesinato, por robo, bueno, por tantas cosas, eran condenados a muerte. Pero en Cristo, en el Mesías, decía Yeshua, rey de los judíos. Jesucristo, lo vamos a traducir al español, Jesucristo Nazareno, rey de los judíos, en 3 idiomas. Sigue diciendo la palabra del Señor. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. La derecha significa autoridad, significa poder, potestad, seguridad. Y el de la izquierda, bueno, ya te voy a decir. Y los que pasaban le injuriaban, los que pasaban por la zona, meneando la cabeza así, para un lado y para otro, diciendo: tú que derribas el templo. Lo habían oído decir esto. Pero escuche, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas. El templo habían tardado más de 40 años, creo que 46, 47 años, pero Cristo hablaba acerca de su templo. La Biblia dice que nosotros, a modo individual, personal, somos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora, vive, habita en nosotros. Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, que descienda ahora de la cruz. Mire qué corazón endurecido. Descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Así es la gente hasta el día de hoy. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Eso lo tomaron como una blasfemia, como un pecado imperdonable. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas, esto es el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Yeshua clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como dice el Salmo. Como en los Salmos ya estaba profetizado este acontecimiento. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre, y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Yeshua, que es el nombre hebreo, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo. Mire lo que pasó. Cuando él entrega el Espíritu, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido,
Habían muerto, se levantaron. Mire, exclamó, entregó el espíritu. ¿Y qué pasó? Hubo un gran terremoto, las rocas. ¿Sabe qué nos llama la atención? En el lugar, el Santo Sepulcro, que se lo conoce en Jerusalén, el Señor nos permitió viajar y ver el Santo Sepulcro, distintos lugares, y recordar y recibir enseñanza en los distintos acontecimientos de Cristo. Y entre tantas cosas que vimos está la piedra, porque una roca inmensa. Está todo protegido así y usted puede llegar a un lugar, claro, no se sabe con seguridad si es o no ese es el lugar preciso, el Gólgota, donde fue crucificado según la Biblia Cristo, el Mesías, y está en un lugar que le permite que usted introduzca la mano por un orificio y pueda tocar donde estaba la cruz de Cristo, el Mesías, y se ven las rocas que estaban partidas, una grieta, un terremoto, como dice la Biblia, que seguramente habría partido esa roca. Y también algo importante, que se partió el velo del templo. El velo era el que separaba el lugar, era muy alto, creo que 11 metros de altura. El velo del templo, 11 metros de altura. Imposible que una persona, que un hombre pueda rasgar ese velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, que solamente el sumo sacerdote una vez al año tenía la facultad de entrar, de ingresar para ofrecer propiciación, para hacer propiciación, el sacrificio para el perdón de los pecados. Dice la Biblia, acá lo leemos, que se rajó ese velo de arriba hacia abajo, que es interesante. Era imposible, porque desde arriba se rajó hasta abajo el templo, y dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos, dice, de los santos, son personas apartadas. No son los santos que por ahí se conocen. Santos en la Biblia es una persona apartada. Kadosh es la palabra hebrea que designa una persona que se aparta del mundo y se consagra para el Señor, para Dios, que vive de acuerdo a sus mandamientos, a su palabra, aunque le digan tonto, fanático, lo que sea, a él no le importa. Un justo, como vemos aquí, la palabra es sadik en hebreo, que quiere decir una persona que camina en rectitud, con los ojos puestos en las cosas espirituales, en el Señor. Trata de obedecer, se esfuerza, se anima, cree. Porque sabe que para el que cree, todo es posible. Se levantaron, dice, de los sepulcros muchos santos que habían dormido, se levantaron. Ya estoy por finalizar. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron, dice, a la santa ciudad y aparecieron a muchos, los muertos, los que habían muerto, habían vivido una vida en santidad, resucitaron, y dice que aparecieron a muchos, el centurión y los que estaban con él guardando a Yeshua, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas. ¿Qué pasó? Temieron. Ariel, ya te saludo, Sebas. Temieron en gran manera y dijeron verdaderamente se dieron cuenta. Temieron, dice, en gran manera y dijeron verdaderamente, era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos los acontecimientos, las cuales habían seguido a Yeshua desde Galilea sirviéndole servicio, entre las cuales estaban María de Magdala, Miriam de Magdala, María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Imagínese el escenario. Qué triste. Sebas, un gran abrazo, mi querido hermano. Hola, me dice buenas tardes desde Albardón. Querido pastor, bendiciones para usted y su familia y todo aquel que lo oye. Muchísimas gracias, mi querido hermano Sebas. Un abrazo grande también para tu familia. Que el Señor te bendiga y que abra los cielos y que puedas profundizar en las cosas del Señor, y vas a ver que te va a hacer bien. Te va a hacer bien. Seré hallado, dice el Señor, por los que me buscan. Seguimos con la palabra, ya estamos terminando y ya me pasé también del tiempo. Ahora vamos a
a Cristo, el Mesías Yeshua, es sepultado. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Cristo, el Mesías Yeshua. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, José de Arimatea, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo. Él tenía un sepulcro nuevo, era un hombre rico. Y lo puso en el sepulcro nuevo porque ya estaba profetizado que tenía que ir a un sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, en la roca. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Mire, una vida de estas mujeres de santidad, una vida de entrega al Señor, de servicio. Vimos que servían al Señor y ahí estaban expectantes a los acontecimientos. Al día siguiente, que es después de la preparación, esto ya es Pascua, Pesaj, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días, resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, miren lo que están tramando, de noche, para que no vengan sus discípulos de noche y lo hurten. Digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Un error, están reconociendo. Y Pilato le dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Qué te parece? ¿Será una buena idea? Nada. La Biblia dice en el libro de Romanos que ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? Porque sórbida es la muerte en victoria. Cristo, el Mesías, venció. No, nada lo pudo detener. Él está vivo. La Biblia dice que está vivo. Vamos a ver en el último capítulo, mañana, cuando las mujeres van a primera hora al sepulcro y hay alguien que aparece ahí, un ángel, un hombre, un varón, y le dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Sabe que hasta el día de hoy mucha gente busca en las cosas de muertos, cuando realmente Cristo está vivo y Él está dispuesto, Él está a la puerta y está llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él cenará conmigo. Eso es lo que ha querido el Señor. Quiere, hasta el fin de los tiempos, establecer una relación firme, consistente, consolidada con el hombre. ¿Para qué, pastor? Para que te vaya bien, para que obtengas salvación. Hay 2 caminos: salvación o condenación. El que tiene al Hijo, dice la Biblia, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Muchísimas gracias, hasta aquí nomás, capítulo 27. Mañana el último, y descansamos unos días. Que el Eterno te bendiga y te guarde siempre, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, que alce su mirada, que tenga de ti misericordia y que te dé shalom. Shalom es plenitud, es completo, es estar completo en todas las áreas de tu vida. Que estés completo. Mañana, el último capítulo, no me dejes solo. Shalom, alejen. Hasta mañana, muchas gracias.